Bueno, ahora hablaremos de un tema muy importante que es el examen en un paciente en estado de estupor y coma. Indudablemente, el encontrarse tanto en la práctica hospitalaria y como médicos frente a un paciente en estado de inconsciencia es una situación dramática no solamente para el médico o para lo que examina al paciente, sino también por la presión que se tiene frente a los familiares para determinar y llegar al diagnóstico por qué es su estado de estupor o de coma. Es lógico que aquí es importante la parte semiológica, es decir, recabar la información de parte de los familiares o de la gente que lo trae a un servicio de emergencias. Allí investigaremos si el paciente ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico, una caída, un golpe, un accidente automovilístico. Es lógicamente pensar de que la lesión ha de ser a nivel intracraneano y con la posibilidad diagnóstica de una hemorragia intracraneana. O si el paciente no ha sufrido ningún trauma, pero sí que se lo encuentra, por decirlo, después de haberse dormido en la noche, no, al amanecer los familiares lo encuentran inconsciente, no ha habido un antecedente traumático, las posibilidades que debemos pensar es de una hemorragia intracerebral o un paciente que tiene antecedentes de diabetes, por ejemplo, en la cual debemos averiguar si es que el paciente desde cuándo es diabético, qué tratamiento está recibiendo, si ha tenido cuidados, sus controles, etcétera, para más o menos tener una idea de cuál es el estado de estupor o de coma. O también puede ser procesos de intoxicación, problemas que haya tenido una hipoxia, por en un incendio, en fin, diferentes causas que nos están dando lugar a una alteración de la conciencia. Pero aquí es importante conocer dónde se está produciendo la lesión. Vemos en primer lugar que en el tronco encefálico tenemos el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, lo que constituye una zona tan importante, el tronco encefálico o tallo cerebral, donde se encuentra la formación reticular, llamada así porque tiene una forma reticular constituida por núcleos reticulares, donde están llegando todas las fibras sensitivas a estos núcleos, es decir, todos los estímulos que llegan, extrínsecos como intrínsecos, y de esta formación reticular salen fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral, o sea, el sistema activador reticular ascendente, el SARA que se llama. Esto nos da a explicar de que una alteración de la conciencia puede deberse por una lesión a nivel cortical, donde las neuronas que están sufriendo, por ejemplo, en el caso de una encefalitis, y la formación reticular está indemne, pero los estímulos que llegan aquí no tienen la misma respuesta en el circuito que se forma a este nivel y por lo tanto se va alterando el nivel de conciencia, que puede ser en forma progresiva, de un estado de obnubilación, de un estado de confusión, delirio, crisis convulsivas, llegando al estado de estupor o de coma. Y la otra lesión, o la otra causa más bien diré, que produce un estado de estupor o coma, es las lesiones a nivel del tronco encefálico.
por ejemplo, un trauma, un cuadro embólico de la arteria basilar, una hemorragia a nivel del tronco encefálico, etcétera, dará lugar a una alteración de la formación reticular y el paciente presentará un estado de estupor o coma. Tumores, por ejemplo, que van a ir progresivamente comprimiendo el tronco encefálico, un hematoma intracraneano que al aumentar la presión está herniándose a este nivel a zona del tentorio y se produce una lesión del tronco encefálico produciendo un estado de estupor o coma. Entonces, pues estos dos aspectos los debemos tener presente para hacer el interrogatorio en un paciente que nos llega en un estado de estupor o coma, pero ya teniendo la concepción de que puede ser una lesión a nivel de la corteza cerebral, vuelvo a repetir, por ejemplo, una encefalitis, o una lesión a nivel del tronco encefálico por compresión como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico, una hemorragia cerebral, etcétera, que esté produciendo una lesión del tronco encefálico. Indudablemente, aquí debemos, luego de haber hecho el interrogatorio a los familiares o a las personas que lo trajeron al paciente, nos acercamos al paciente y hacemos un estímulo a nivel de la región external con el nudillo. Este estímulo doloroso producirá una apertura palpebral teniendo movimientos de defensa. El paciente trata de apartar el estímulo, entonces, y hay apertura de la palpebral, entonces consideramos que el paciente está en estado de estupor. Pero si es un estado de coma, al estímulo no habrá apertura palpebral. Y por lo tanto, aquí es donde debemos tener mucho cuidado de ver si el paciente tiene crisis de descerebración o de decorticación. Cuando hay una crisis de descerebración, la lesión es muy severa a nivel del tronco encefálico y existirá una hiperextensión de las extremidades superiores como una hiperextensión de las extremidades inferiores. Una crisis de descerebración para mí es una antesala de la muerte. El paciente tiene muy grave dañado el tallo cerebral y que puede, si es que recupera, recuperará en un estado vegetativo que posteriormente se muere. Un estado de decorticación cuando hay una lesión a nivel del hemisferio cerebral, donde existirá una hiperflexión de las extremidades superiores y la hiperextensión de las extremidades inferiores. Y aquí hay un corte de mesencéfalo donde podemos ver este núcleo, que es el núcleo rojo. Se considera que una lesión a nivel del núcleo rojo y por debajo del núcleo rojo tenemos una crisis de descerebración. Lesiones por encima del núcleo rojo, por ejemplo, a nivel del cerebro, una hemorragia cerebral, por ejemplo, puede dar una crisis de decorticación. Pero muchas veces una hemorragia cerebral puede comprimir el tronco encefálico y predominar una crisis de descerebración. Entonces es importante más o menos determinar la importancia del conocimiento neuroanatómico. Para un examen de un paciente en estado de estupor y coma, yo considero 4 aspectos que debemos tener presente. 1, determinar el nivel de conciencia. Otro, determinar o hacer el examen de los signos vitales, el examen de las pupilas y el examen del sistema motor. Haciendo un examen
y haciendo una correlación anátomo-clínica en base a estos 4 aspectos, nosotros podemos determinar a qué se debe el estado de inconsciencia. Lógicamente, en base al interrogatorio, a los antecedentes que tiene el paciente. Eso es lógico. Ya hemos determinado el nivel de conciencia. Ya científicamente aquí estamos viendo de que se debe a una lesión del tronco encefálico o de la corteza cerebral. Hemos determinado si es estupor o es coma. El segundo aspecto que debemos ver son los signos vitales, es decir, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria. Pero estos signos vitales los debemos tomar teniendo la relación dónde está localizada la lesión, porque estamos hablando de un paciente de estupor y coma. No es un paciente hospitalario donde los signos vitales se los toma en forma rutinaria. Pero aquí es muy importante en un paciente en estupor y coma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el hipotálamo, que está el tálamo óptico, el hipotálamo, aquí están los núcleos del hipotálamo. Este hipotálamo está controlando, además de otras funciones que tiene, los signos vitales. De tal manera que cuando hay una lesión que esté comprimiendo el hipotálamo, que esté comprometiendo al hipotálamo, lógicamente habrá una alteración de los signos vitales, generalmente con un aumento de la presión arterial, habrá un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, habrá un aumento de la frecuencia respiratoria, una hipernia, habrá un aumento de la temperatura, lo que se llama la fiebre maligna o fiebre de tipo central. Aquí, lógicamente, que esa fiebre en un paciente que recién ha sufrido, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico y está presentando una hemorragia intracraneana y una compresión del tronco encefálico cuando hay alteración de la conciencia y está presentando alteraciones de los signos vitales que nos está dando a conocer de que se está lesionando el hipotálamo, esa fiebre no vamos a pensar de que se trata de un proceso infeccioso, sino que aquí es una fiebre de tipo central. Y otro aspecto importantísimo es el examen de las pupilas. Yo considero que el examen de las pupilas es el kit, diríamos así, para un diagnóstico si es un paciente en estado de estupor o coma de tipo central o de tipo metabólico. Y digo esto porque, haciendo un recuerdo a nivel del mesencéfalo, tenemos los núcleos iridoconstrictores, cuyas fibras que van acompañando al nervio oculomotor o tercer par craneal y que luego de hacer estación en el ganglio ciliar va a la inervación del músculo esfínter de la pupila. Y aquí tenemos el sistema simpático de la médula espinal a nivel de T1, T2, que las fibras que son preganglionares van al ganglio cervical superior del sistema simpático. De aquí salen las fibras postganglionares, rodean a la arteria carótida interna, atraviesan el ganglio ciliar, no hacen conexión, y van hacia el núcleo, hacia el iris, pero a las fibras iridodilatadoras, o sea, las fibras radiadas del iris. Si nosotros vemos que cuando hay una lesión a nivel intracraneano, por ejemplo un hematoma, pongamos ese ejemplo, en la que ha producido un desplazamiento de la quinta circunvolución temporal y está la quinta circunvolución temporal pegado al mesencéfalo, produce una lesión del núcleo iridoconstrictor. Se paraliza este núcleo y predomina el sistema simpático, que viene desde el cuello, muy alejado del cráneo indudablemente, y
predomina la función simpática determinando una midriasis, de tal manera que en el paciente vamos a encontrar una midriasis en el lado de la lesión, una anisocoria. El hecho de encontrar una alteración de las pupilas, una anisocoria, ya nos está hablando de que se trata de una lesión neurológica, de un coma neurológico. En cambio que cuando se trata de un coma metabólico, ese momento cuando vemos al paciente no sabemos cuál ha sido la causa, sino darnos cuenta por el interrogatorio. El examen pupilar es importante porque vemos si el paciente está en estado de estupor o coma, pero con las pupilas con buenas de actividad pupilar, entonces pensaremos en un problema más metabólico, habiendo descartado los antecedentes traumáticos, antecedentes hemorrágicos, etcétera, para poder determinar de que se trata de un paciente en estado de coma de tipo metabólico. Entonces, pues, el examen de la pupila es muy importante, porque esto nos está dando a conocer que si en caso de que hubiera una anisocoria, vuelvo a repetir, se tratará de una lesión neurológica, y si es con una buena reacción pupilar, se tratará de un problema metabólico, una intoxicación, puede deberse también a una hipoxia, en fin, algo que esté produciendo la lesión a nivel de ese núcleo. El otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el sistema motor. Aquí, haciendo un recuerdo, tenemos el lóbulo frontal con el área motora en la circulación presentral. Como ustedes recordarán, las fibras motoras van por la cápsula interna, por el brazo posterior de la cápsula interna, y descienden a lo largo del tronco encefálico hasta la parte inferior de la médula oblongada, donde se entrecruzan en gran parte y terminan en la médula espinal del lado contralateral. Es por eso que si existe una lesión en el lado izquierdo, tendremos una parálisis, una hemiplegia del lado derecho. Ya, inclusive, al hacer el examen del sistema motor, haciendo el estímulo en el paciente, podemos determinar de que ese paciente ya está presentando un cuadro de una hemiparesia o una hemiplegia, por el hecho de que al estimular la región external, el paciente puede tener movimientos de defensa, de tal manera que si hay una hemiplegia izquierda, por ejemplo, solamente presentará movimientos del brazo derecho. Eso ya nos está dando lugar a pensar de que el cuadro clínico está presentando una hemiplegia. Y otro signo importante en un examen del sistema motor es el Babinski. Si nosotros vemos que hay una hemiplegia izquierda, lógicamente, si es a nivel de lesión cerebral cortical, vemos que habrá un Babinski también del lado izquierdo. Pero ahí no queda todo. Debemos nosotros en un paciente en estado de estupor, coma, profundizar nuestro examen para ver cuán dañado está el tronco encefálico. Y aquí les traje el nervio trigémino, que es el que está dando la inervación de la cabeza. Tenemos el ganglio del trigémino con su ramo oftálmico, el maxilar, el mandibular. Aquí nos interesa este nervio, el oftálmico, que ha de dar inervación hacia los párpados, particularmente hacia las pestañas, y también a nivel de la córnea, que es la parte más sensible del ojo, y que estas fibras centrales, como los otros nervios también, van a dirigir su rama central para terminar en el núcleo sensitivo del trigémino,
que es un núcleo el más largo del tronco encefálico, ya que se extiende desde la parte inferior del mesencéfalo, todo el puente, todo el bulbo, hasta el segundo segmento cervical. Y es lógico que de este núcleo sensitivo del trigémino salen las fibras que después de entrecruzarse van al tálamo y del tálamo a la corteza sensitiva. Pero bien, aquí lo que nos interesa es la vía refleja de este núcleo sensitivo. Es decir, que las fibras de este núcleo sensitivo del trigémino va a conectar con el núcleo motor del facial. Se forma un arco reflejo. De tal manera que cuando nosotros estimulamos las pestañitas, inmediatamente cesamos el ojo. ¿Pero por qué cesamos el ojo? Precisamente por la conexión, por este arco reflejo, que al recibir el estímulo de las pestañitas o de la córnea, va hacia el núcleo motor del facial, y el núcleo motor del facial, dando su inervación al músculo esfínter o al músculo orbicular de los párpados, cuya función es sellar el párpado, se va a producir lógicamente como consecuencia de aquello el cierre del párpado, lo que constituye el reflejo palpebral o el reflejo corneal. Es lógico pensar que cuando se presenta una lesión ya más grave a nivel del tronco encefálico, comprometiendo este arco reflejo, el paciente estando en estado de coma no tendrá un reflejo palpebral ni tendrá un reflejo corneal. Más aún, cuando la lesión va bajando, tenemos aquí el núcleo vestibulares, y de los núcleos vestibulares, mediante sus conexiones con los núcleos oculomotores, tenemos el nistagmus. De tal manera que si nosotros estimulamos el conducto auditivo externo con agua fría o agua caliente, en el paciente en estado de coma mediante una jeringuita, introducimos agua fría a través del conducto auditivo externo, producimos un nistagmus. Pero en un paciente, cuando hay un compromiso ya mucho más severo del tronco encefálico, no tendrá el reflejo del nistagmus. Y otro examen semiológico también que debemos ver es el reflejo oculocefalogiro, es decir, que cuando nosotros realizamos un movimiento de la cabeza a un lado, los ojos se tornan hacia el otro lado, como los ojos de una muñeca. Es por eso que también se llama el reflejo de los ojos de muñeca, es decir, que manejando la cabecita de una muñeca, desplazamos hacia un lado y los ojos se tornan hacia el otro lado. Pero cuando ya hay una lesión mucho más importante del tronco encefálico, hay una disminución o una ausencia del reflejo oculocefálico. Fíjense ustedes que con este examen del reflejo palpebral, del reflejo corneal, del reflejo oculocefálico, de la provocación del nistagmus, ante una ausencia de aquello, vemos que el estado de coma es muy profundo, con un severo daño del tallo cerebral. El paciente lógicamente ha de estar en una crisis de descerebración y la muerte es el pronóstico más cercano en el paciente. Aquí les traigo una tomografía donde vemos una hemorragia en el tronco encefálico. Lógicamente, este paciente son lesiones que producen de inicio un estado de coma con crisis de descerebración y lógicamente son pacientes cuya evolución es letal. Tenemos un hematoma epidural, por ejemplo, un hematoma subdural crónico, y aquí donde yo incido bastante es si es que hay un desplazamiento o no del sistema ventricular.
como en este caso, por ejemplo, vemos que hay un desplazamiento del sistema ventricular muy importante, como también aquí, lo que nos está hablando de que hay una herniación de la quinta circunvolución temporal, un compromiso del tronco encefálico y por lo tanto este paciente tendrá los 4 elementos importantes del examen clínico, es decir, habrá un estado de inconsciencia, puede ser un estupor o coma, tendremos alteración de los signos vitales, tenemos una midriasis pupilar del lado derecho y por compresión de la cápsula interna tendremos indudablemente una hemiplegia contralateral. Aquí tenemos una imagen de un hematoma subdural crónico que ha producido esta lesión con el cuadro clínico y encontrando los 4 parámetros que habíamos visto. También contusiones cerebrales, las cuales pueden dar lugar a un desplazamiento del sistema ventricular, alterando el nivel de conciencia, o casos como en este tenemos una hidrocefalia, una gran dilatación del sistema ventricular que compromete el tronco encefálico y dando lugar a alteraciones de la conciencia. También, como en este caso tenemos un tumor maligno, un astrocitoma, donde vemos la imagen tumoral con un gran edema perilesional que está produciendo un gran desplazamiento del sistema ventricular, prácticamente aquí está colapsado y el paciente estará en un estado de coma con los parámetros que habíamos considerado. Ahora, lógicamente, estos pacientes con crisis de descerebración, donde no hay no hay reflejo corneal, palpebral, oculocefálico, etc., está prácticamente al borde de una muerte cerebral. Es decir, cuando el paciente estaba con crisis de descerebración en la cual hay una hipertonía, cuando se descerebra hay una flacidez, porque ha habido una lesión total del tronco encefálico, flacidez, no habrá Babinski por supuesto, no habrá automatismo respiratorio, solamente habrá función cardíaca con alteraciones de la función cardíaca, puede haber extrasístoles, puede haber arritmias, puede haber subida de la presión arterial, baja de la presión arterial, alteración total de los signos vitales. En ese caso, en la que solamente hay función cardíaca y todo el cuadro clínico que hemos manifestado, podemos decir que ese paciente está con muerte cerebral.